Permítame conducirle hasta la primera carta universal de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Hoy hacemos un alto en la serie que venimos desarrollando para concentrarnos en un sermón que dirige nuestra mirada nuevamente a ese sacrificio vicario de nuestro Señor. Primera de Pedro 2:21 dice la palabra del Señor, que es nuestra única autoridad, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Permítame repetirlo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor añada bendición a su palabra. Como cristianos, nuestra vida espiritual no es estática. Ella se mueve continuamente. De hecho, podríamos nosotros asegurar que no hay posibilidad de hablar de una vida estática cristiana, de una vida estática espiritual. Es imposible que esto sea así. No hay posibilidad de detenernos. Dejar de crecer en realidad es decrecer. Detenernos es retroceder. Ponerle pausa a nuestra vida espiritual es deteriorarla. No existe tal cosa, no podemos aceptarlo ni hablar de vacaciones espirituales. No podríamos considerar que el creyente puede hibernar en la fe por un tiempo. La vida cristiana no permite tal cosa. O caminamos en pos de Dios, o caminamos en pos de nuestros propios deleites y el mundo. Solo hay dos vías en las cuales nosotros podemos transitar, hacia Él o hacia atrás. En pos de su voluntad o la nuestra. Agradarle a Él o agradar a los hombres. Vivir según sus preceptos o según el mundo. No hay punto medio, no hay forma en que nosotros consideremos que podemos estar en la mitad de estos dos caminos de lo que nosotros estamos hablando, o a esas dos direcciones. Aun cuando, a la verdad, muchos creyentes han considerado que pueden crear zonas de confort espiritual en la que de alguna manera ellos no han avanzado ni avanzan en la fe, pero que tampoco retroceden. Algunos han caído en esa mentira y engaño propio del corazón, que se puede estar cerca del mundo y al mismo tiempo cerca de Dios, que se puede avanzar un poco en la fe y al mismo tiempo seguir disfrutando de ciertos deleites particulares que da el pecado. Pero nuevamente, mi hermano, debemos recordar que para caminar en la fe, ese debe ser una guía constante de la palabra, y esta conduce solo hacia un lado, hacia Cristo nuestro Señor. Debemos dar gracias a Dios por porciones bíblicas como la que acabamos de leer, que nos ayudan a recordar nuestra meta, nos ayudan también a reconocer en dónde nos encontramos hoy frente a esa meta, qué debemos abandonar para seguir adelante en nuestro camino y conseguir ese fin deseado por todo verdadero creyente, que es ser conformados a la imagen de Cristo nuestro Salvador. Por ello debemos orar a nuestro Dios para que sea su palabra y solo su palabra la que nos estimule en nuestro caminar en la fe. Porque si pensamos que vamos a ser estimulados por nuestras emociones o por el reconocimiento de buenas circunstancias a nuestro alrededor, yo debo advertir que serán pocas las veces que vamos a caminar.
Si solo avanzarás en la fe cuando estés bien emocionalmente, avanzarás poco. Será mucho el tiempo en el que no avanzarás en este camino que estamos hablando del cristianismo. Pero el apóstol Pedro insta a los creyentes en esta carta a que ellos sigan caminando, a que no detengan su paso, pero les presenta a aquel que va adelante de ellos. Él habla acerca de Cristo y cómo debemos nosotros seguir sus pisadas. Él ha abierto un camino para la iglesia. Por lo tanto, lo que debemos recorrer tú y yo ya ha sido recorrido por Cristo, nuestro amado Salvador. Él va delante de nosotros, Él muestra el camino que debemos seguir. Pedro dice, debemos seguir sus pisadas. Este sermón lleva precisamente ese título, siguiendo sus pisadas. Y para analizar esta porción bíblica, quizás en una forma un poco más adecuada, yo quiero que veamos dos cosas. Lo primero, que analicemos cómo Pedro nos presenta el sendero que recorrió nuestro amado Salvador. Y después de ello, nos presenta un llamado específico a hacer lo mismo. Entonces vamos a analizar primero cómo se nos presenta el sendero recorrido por nuestro amado Señor y luego terminaremos con el llamado que hace el apóstol. Analicemos entonces cómo el apóstol presenta este sendero recorrido. La figura más utilizada, el oficio más usado para ilustrar la obra de nuestro Señor es del oficio del pastor. De hecho, podemos asegurar que es el mismo Cristo quien más ilustra su obra de esta manera, con el oficio. Se llama a sí mismo el buen pastor. Por poner un ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 27, en Juan 10, 27, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Se presenta al Señor como aquel que tiene ovejas, que Él es el pastor y que tiene unas ovejas que le pertenecen a Él, que son suyas. Pero hay tal familiaridad de este pastor con sus ovejas que la voz del pastor no les es extraña. Cristo dice que conocen su voz, porque escuchan su voz. Pero no solo pueden distinguir la voz de su pastor, sino que dice el Señor que también siguen esa voz. Muchos podrían escuchar la voz, pero el hecho de ser oveja implica seguir esa voz. Y esto es algo particular de una oveja. No solo escuchar, sino también seguir la voz que escucha. Para poder distinguir entre uno y lo otro, podríamos nosotros reconocer que Cristo está diciendo que aquellos que son sus ovejas, en realidad no solo escucharán, sino que también seguirán. Y esto es algo muy diciente, el que alguien escuche la voz de un pastor no necesariamente hace a esa persona oveja. La oveja escucha y sigue. Y Cristo se señala a sí mismo como el pastor. Y todos los demás somos en realidad ovejas, que no solamente debemos escuchar su voz, sino seguirle. Ahora, en medio de nosotros reconocemos como pastores a algunos que Dios ha escogido para esta labor, porque Él mismo, Cristo, los ha instituido así. Pero al final, estos pastores solo son ecos de la voz de Cristo. Ellos transmitirán el mensaje de aquel que es el buen pastor y señalar el camino que conduce a Cristo en todo momento.
Podemos incluso señalar que, en efecto, un pastor cumple adecuadamente su ministerio en la medida de que no sea su voz particular la que suene, sino la voz de Cristo en medio de sus exposiciones. Y sea el sendero de Cristo el que señale continuamente a las ovejas. Por eso es que específicamente Pedro llama a Cristo el príncipe de los pastores en esta misma carta. Cuando llega al capítulo 5, él dice, Cristo es el príncipe de los pastores. Pedro está haciendo entonces algo que claramente fue señalado, le fue dado por Cristo. Él está conduciendo a los hermanos a los que le está dirigiendo esta carta a que fijen su mirada en Cristo y sigan las pisadas de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando le encomendó esto nuestro Señor a Pedro? En Juan capítulo 21, versículo 16, que nos dice, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Cristo como pastor entonces ha trazado un camino que debemos todos seguir. Somos pastoreados en la medida en que ese camino es audible, pero también que se nos estimule a seguir ese camino. Cualquier otro sendero, cualquier otra enseñanza, cualquier otra predicación o exposición que no conduzca a escuchar la voz de Cristo y a seguir su camino, no es el evangelio de la Escritura. No es el evangelio trazado por la Escritura. Pedro nos muestra 6 características que posee el sendero que recorrió nuestro Señor y lo presenta a la iglesia para que la iglesia escuche la voz del Señor y siga la voz del Señor. Pero cuando dice que sigan sus pisadas, quiere decir que la iglesia debe reconocer cuáles son esas características de este sendero trazado por el Señor. Así que mi primer punto, mi hermano, yo quiero hablar también entonces de cuáles son estas 6 características específicas del recorrido de nuestro Señor, de aquel sendero trazado por nuestro Señor Jesucristo. Así que permítame señalar que el camino que recorrió nuestro Señor es uno de padecimientos. Es uno de padecimiento. Y lo dice el versículo 21 de donde nos encontramos, primera de Pedro 2:21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y esto es muy importante porque Pedro está llamando a la iglesia a que escuche la voz de Cristo y a que siga. Pero describe claramente Pedro cuál es este sendero y dice que Cristo recorrió un sendero de padecimientos. Muchas veces le hemos declarado la guerra a los padecimientos. No son apetecidos por ninguno de nosotros. Buscamos evitarlos a toda costa. Ahora Pedro dice que el sendero que recorrió nuestro Señor fue uno de padecimientos. Recordemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor, aquel que va delante de nosotros, abre un camino para la iglesia. Y este camino que abrió nuestro Señor es uno de padecimiento. Ahora, los padecimientos que experimentó nuestro Señor Jesucristo fueron únicos y no pueden ser comparados con los que tú y yo vivimos. ¿Por qué? Porque los resultados de su padecimiento fueron únicos.
Él logró la salvación de su pueblo y para un resultado único, para un resultado eterno, para un resultado tan grande, el padecimiento debió ser también enorme, único, grande. Todos y cada uno de nosotros y nuestros padecimientos, es más, podríamos tomar todos nuestros padecimientos, lo que hemos vivido toda nuestra vida, y juntarlos. Y todos ellos no se pueden comparar con un solo segundo de los padecimientos que vivió nuestro Señor, colgado de esa vergonzosa cruz. Todo cuanto nosotros vivamos de padecimiento no puede ser comparado con lo que Él sufrió. Todos los vituperios que tú y yo podemos recibir a lo largo de nuestra vida cristiana, toda la humillación que tú y yo podamos recibir, toda burla que podamos tú y yo recibir, todo desprecio de los hombres, todo ataque que se propine en nuestra contra, no pueden ni lograrán compararse, ni serán iguales con los que el Señor sufrió. No pueden ser comparados con los de Cristo. Porque una gigantesca humillación en Cristo solo puede producir una gigantesca salvación. Y Él la obtuvo para nosotros, mi hermano. Por eso cuando hablamos de los padecimientos, no podríamos mirar nuestra humanidad, sino en realidad la cruz y la cruz de Cristo solamente. Pero muchas veces huimos de los padecimientos, le tememos a los vituperios, le tememos a las humillaciones por causa de Cristo, olvidando aquellas palabras que hacían y que una y otra vez repetían los apóstoles a la iglesia primitiva. Esta era la forma en que los apóstoles animaban a los nuevos creyentes en el Nuevo Testamento, y están registrados en Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así animaban los hermanos a la iglesia primitiva. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que si Pedro va a señalar el sendero recorrido por nuestro amado Salvador, empezará anunciándole a la iglesia que es un sendero de padecimientos. La segunda característica es que Cristo recorrió un sendero de santidad. Versículo 22 de Primera de Pedro 2. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces Pedro no solo presenta los padecimientos como el sendero de nuestro Señor, sino también la santidad. Y esto es muy útil para cada uno de nosotros, porque si nos quedamos solamente con los padecimientos, podríamos caer en la mala enseñanza de que los padecimientos o dolores purifican. Podríamos caer en el error de pensar que lo único que necesitamos en nuestra vida es padecer para de alguna manera ser purificados por estos dolores. Pero veremos nosotros a muchos que sufrirán en este mundo y no con ello darán el paso para ser hijos de Dios. Muchos llegarán incluso al borde de la muerte en sufrimiento y su corazón seguirá siendo obstinado y perverso. Los padecimientos no salvan. Los padecimientos no regeneran. Si esto fuera así, no veríamos enfermos impíos. El dolor no tiene la particularidad de transformar el alma. Por ello no podríamos quedarnos solo con el sendero del padecimiento, sino también hablar de una vida de santidad. Y una vida de santidad, mi hermano, es la mayor evidencia de que tu corazón ha sido transformado por la gracia de Dios.
Porque también dijo Pedro en esta carta, en primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro ha dejado claro entonces que no solo debemos esperar padecer, sino que se nos exige santidad. Nuestro amado Señor no pecó. No hubo engaño en su boca. Si tu compromiso con la santidad no es serio, no estás caminando el sendero trazado por nuestro Señor. No lo estás siguiendo a Él. No estás siguiendo sus pisadas. Si no mortificas tus pecados en una forma decidida y valiente, tú no estás caminando el sendero que recorrió el Señor. Tú no le estás siguiendo a Él si no tienes un serio compromiso con mortificar esos pecados. No es correcto de ninguna manera refugiarnos en la divinidad de Cristo para decir, bueno, Él era divino. Para Él se aplica esa sentencia de que Él no pecó, diciendo, Él era Dios, pero nosotros no lo somos. Y con ello, escudarte y no buscar una vida de santidad, porque el texto que sigue después del 15 nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La invitación entonces a la iglesia, la orden que Dios nos da por la palabra es que debes ser santo en toda tu manera de vivir. Si quieres ser cristiano, si entiendes claramente que ser creyente es imitar a Cristo, seguirle a Él, seguir sus pisadas, debes procurar una vida de santidad. Por lo tanto, el sendero de Cristo es uno de padecimiento, el sendero de Cristo es uno de santidad. Sigamos adelante. La tercera característica del camino, del sendero recorrido por Cristo fue uno de dominio propio. El versículo 23, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Pedro nos está mostrando a Cristo y a su actuar. La forma en que Él vivió, la forma en que Él actuó, para luego después llamar a la iglesia a que siga este sendero. Y dice que Cristo padeció, vivió en santidad, pero que tuvo dominio propio. Y eso es algo que tú y yo quizás no podamos entender. ¿Sabe por qué? Porque el dominio propio en cuanto a nosotros, los hombres, tiene que ver con dominar nuestro instinto de pecar. Todo lo que tiene que ver con dominio propio está en refrenar nuestro apetito por hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, pero en Cristo no había tal cosa. Él no tenía que dominar su instinto de pecar porque no había tal cosa en él. Entonces, cuando Pedro habla acerca de esto, del impulso, del dominio propio que hubo en Cristo, Cristo tuvo que dominar incluso aquello que era lo correcto y justo, lo que debía ser natural. Piense por un momento, el Hijo de Gloria, el unigénito del Padre, el que poseía todo poder, gloria y dominio, siendo maltratado por sucios, impíos hombres. Lo justo era que el Dios de gloria que sufría en ese momento emitiera juicio inmediatamente sobre todos aquellos que le maltrataban y quedaran tendidos en ese lugar. Y Cristo tuvo dominio de sí. Recuerde que Él le contestó a Pedro en Mateo 26:53 cuando Pedro le dijo que esto no acontezca. Y cuando sacó su espada, Pedro, a defender al Señor y cortó la oreja de aquel soldado, Cristo lo detuvo y dijo, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles?
El Señor le dijo a Pedro que él podía hacer eso y sería lo justo. Y piense por un momento también esto, mi hermano. Si usted revisa el Antiguo Testamento, encontrará a un Usa que quedó en el suelo por tocar el arca cuando no estaba permitido. Si revisa el Antiguo Testamento, se encontrará con que otros quedaron calcinados por ofrecer fuego cuando Dios dijo que no debía hacerse. ¿Qué debía pasar con aquellos que estaban golpeando con palos, con látigos, con puños y menospreciando a aquel? No que representaba la gloria como el arca en el Antiguo Testamento, sino que era la gloria misma encarnada. ¿Qué debía pasar si Usa con solo tocar el arca cayó tendido? ¿Qué debía pasar con estos hombres? Aquel que era Dios encarnado, la misma gloria, no uno que representaba la gloria, sino la misma gloria era golpeada. Como por ley debía caer fuego del cielo y consumirlos a todos, como hizo con aquellos en el Antiguo Testamento. Como por ley debían caer tendidos como ese matrimonio que le mintió al Espíritu Santo. Como por ley, como aquella mujer que le cayó lepra, no importando que fuera la hermana de Moisés. Todos y cada uno de los que estaban allí maltratando y vituperando al santo debían morir inmediatamente. Pero nuestro Señor oró por ellos. ¿Cuánto dominio propio tuvo nuestro Señor? Profetizaba en el Antiguo Testamento, dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquel con toda la gloria y el poder enmudeció y no abrió su boca. Y lo que era justo en ese momento fue detenido por su misericordia, mi hermano. Debemos entender que si queremos transitar por el sendero recorrido por nuestro Señor, debemos también tener dominio propio. Pero tenemos un fuerte compromiso con nuestro buen nombre. No con el Evangelio, no con Cristo, sino con nuestro buen nombre, con nuestra fama, con nuestro prestigio, con nuestro sentido de gloria propia. Cuando se nos ataca, nuestra lengua actúa inmediatamente. Nuestro corazón se defiende. Sentimos que debemos exigir que aquel que nos está humillando debe ser humillado también. Que aquel que busca nuestra humillación debe quedar en ridículo de los demás, y no solamente lo pensamos, sino que lo hacemos. Nuestros labios se apresuran para hablar si se trata de nosotros, si somos maltratados, si somos humillados. Nuestra lengua sale como una espada desenvainada buscando cabezas que cortar cuando se trata de nosotros. Y Cristo, aquel que en verdad tiene una dignidad infinita, dice el texto que enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, si debemos recorrer el sendero de nuestro Señor, debemos entender lo que es el dominio propio. Permítame dar una cuarta característica. Cristo recorrió un sendero de oración. Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es importante que reconozcamos que el texto nos dice, si no. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino.
Es una conjunción adversativa, quiere decir que se está utilizando esto para contraponer las dos ideas. Pero lo que está queriendo decir es que Cristo, en vez de maldecir, en vez de responder con amenazas, Él hacía esto. Que esto era lo que nuestro Señor sí se dedicaba a hacer cuando era humillado, cuando era golpeado, cuando era maltratado. Cristo, en vez de tomar venganza con aquellos que le maltrataban, teniendo Él todo el poder y la gloria, siendo justo, Él lo único que hacía era orar al Padre. Entregaba ese momento al que todo lo juzga en forma justa. Queremos recorrer el sendero de nuestro Señor. Debemos entregar en oración al Padre todos y cada uno de nuestros padecimientos. Él es el que juzga lo que es conveniente para nosotros. Él es el que juzga lo que tú y yo debemos vivir como iglesia. Pero más allá de ver este texto como una promesa que Dios vendrá y aniquilará a nuestros enemigos como algunos lo toman, este texto nos habla de cómo para Cristo la oración fue el dulce refugio en medio de la angustia. Porque Él oró, pero le dijo al Padre, hágase tu voluntad. Entendiendo nuestro Señor claramente que la voluntad del Padre era que debía padecer por todo ello. Por eso cuando hablamos de entregar nuestra causa al que juzga justamente, no es venir a Él pensando o esperando que Él tomará venganza por nosotros, aniquilando a nuestros enemigos delante de nuestros ojos. Este texto está invitando a que nosotros oremos y descansemos en la oración, en aquella que va a ser escuchada por el Padre. Esto se declara, se muestra claramente en el momento en el que nuestro Señor estaba en la cruz. Cuando usted analiza bien de las 7 palabras que encontramos en los evangelios, propinadas por nuestro Señor, declaradas por nuestro Señor, 4 de ellas están formuladas como oración al Padre. Él oraba en momentos de dificultad. Él oraba cuando lo humillaba. En vez de tomar venganza, oraba. Pero muchas veces tú y yo corremos a solucionar con nuestras propias fuerzas, a tomar venganza y a defendernos, y no corremos, no caminamos el sendero que ha trazado Cristo para nosotros, que es venir en oración al Padre y entregarle cualquiera que sea la situación que vivamos, por más que parezca injusta. Nuestro Dios es el que juzga justamente. Y esto guarda relación con mi última característica. Entiendo que el texto presenta como la quinta característica de el sendero que recorrió nuestro Señor. Y es que nuestro amado Salvador recorrió un sendero de paciencia. Orar al Padre y esperar que en forma inmediata Él cumpla con nuestra súplica, petición o voluntad, es no entender la naturaleza misma de la oración. La oración no debe ser vista por nosotros como cheques al portador. No debemos ver las oraciones como el momento en el que Dios está esperando solo que nosotros pidamos para que Él nos conceda lo que pidamos. Debemos ver la oración como bálsamo para nuestras heridas. Bálsamo con el único propósito de seguir caminando este sendero trazado por el Señor. De allí que tú y yo debemos orar en todo momento. Son aquellos momentos en los que nuestra humanidad entrega las pesadas cargas a nuestro Señor y recobra ánimo para seguir adelante un trecho más.
Cristo oró en Getsemaní y entregó al Padre su alma afligida, dice los evangelios, pero después de incluso sudar gotas de sangre, el texto nos dice que salió de aquel lugar fortalecido por orar y entregar sus cargas al Padre. El apóstol nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Pablo está trazando lo mismo, que nosotros debemos ver la Escritura, ver la oración guiado por la Escritura como el momento en el que podemos reconocer nuestra angustia y experimentar la gracia, la paz que viene del Señor. Pero en ningún momento después de leer Filipenses 4:6 vamos a encontrar que Pedro nos dice que debemos colocar nuestras peticiones delante de Dios y esperar un milagro. Él no invita a hacer tal cosa en este texto. No te angusties. Presenta tu petición al Señor y siéntate a esperar que ahí viene el milagro. No es lo que enseña Pablo. Él dice que aquel que viene delante de Dios a presentar con acciones de gracia aquellas peticiones que están en su corazón, versículo que sigue, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué viene del Señor cuando oramos? Paz. Aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio de los padecimientos. ¿Por qué oramos? Porque de Él recibimos paz para seguir adelante, para seguir caminando. Debemos descansar en Dios y en su palabra, en que su buena voluntad se cumple en nosotros, aunque tengamos que seguir padeciendo, si es caso, por un tiempo más. Nuestro corazón debe encontrar en la oración esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es imposible para el género humano comprenderla. Es una paz que solo viene de Dios. Y por último, he advertido de 6 características del sendero que recorrió nuestro Señor. Fue uno de sacrificio. Fue un sendero de sacrificio. Versículo 24, primera de Pedro 2. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es importante que reconozcamos que Pedro está llevando a la iglesia a que sigan adelante, pero presenta como modelo perfecto a Cristo y todo lo que Él vivió. Por ello es importante para la iglesia reconocer que Pedro está señalando que la obra de Cristo no solamente terminó allí, en los padecimientos, sino que Él caminó en realidad hacia la cruz. Su obra, su caminar, llegó hasta entregar su propio cuerpo en el madero para el perdón de nuestros pecados. Su sacrificio logró lo que nos era imposible por nuestros propios méritos, una salvación eterna. Ahora, todo aquel que en su obra haya salvación, también debe apuntar al mismo lado hacia donde Cristo apuntó, hacia la cruz y hacia el sacrificio. Ahora, no para alcanzar salvación, sino por causa de la salvación que alcanzó nuestro Señor. Para evidenciar salvación con lo que hacemos. El sacrificio que tú y yo ahora estamos llamados a hacer no es para obtener la vida eterna, que nunca la hubiésemos podido lograr en nuestras propias fuerzas, sino para evidenciar que la vida eterna ya está implantada en nosotros por la obra de Cristo. Debemos estar dispuestos para anunciar el Evangelio a todo tipo de sacrificios. Para obedecer a Él debemos ser sacrificados. Para hacer cuanto su voluntad determina, debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 12:1.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, por la misericordia ya establecida, debemos abrazar el sendero del sacrificio. Debemos tener una vida dispuesta a ser sacrificada por el Evangelio, ser entregada por Cristo y por el reino. Una vida que debe ser un constante sacrificio por su nombre, para que su nombre sea alabado, para que su nombre sea escuchado por todos. De manera que permítame concluir en este primer punto, que el sendero de Cristo es uno de padecimientos, el sendero de Cristo es uno de santidad, es uno de dominio propio, es uno de oración, es uno de paciencia y uno de sacrificio. Ahora entonces, veamos qué llamado nos hace Pedro. Regresemos a nuestro primer versículo, Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro nos está diciendo que tú y yo fuimos llamados, y que fuimos llamados para esto. El Nuevo Testamento utiliza la expresión griega kaleo para hablar de llamamiento. Y esa palabra kaleo es la misma que se aplica a la predicación del Evangelio, los que son llamados por el Evangelio. Por lo tanto, está hablando del llamamiento eficaz. Está señalando Pedro entonces que tú y yo fuimos llamados eficazmente por el Evangelio para esto. Que tú y yo hemos sido sacados del mundo para esto. Que tú y yo hemos sido regenerados para esto. Sabemos muy bien que la transformación del corazón es una obra soberana de Dios. Él, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda, transformando nuestro corazón para que podamos nosotros ahora caminar hacia Él. Pero este término kaleo es el mismo, queriendo decir con ello, Pedro, que para esto fuiste llamado para salvación. No solo para experimentar la gracia transformadora del Espíritu Santo, sino para que nosotros obedezcamos a los preceptos divinos y sigamos la pisada del Señor. La obra sobrenatural del Espíritu Santo a todos nosotros nos da gozo. Produce en nuestro corazón gozo. El sabernos monergistas dentro de la salvación nos da alegría. Saber que fue Él que murió, que su Espíritu Santo nos ha transformado. Pero este texto nos ayuda a entender algo, mi hermano. Que después de ser transformado, tú y yo debemos obedecer. Conocemos muy bien la historia. El Señor Jesucristo se coloca frente a la tumba de Lázaro y lo llama. Lázaro, ven fuera. Esa declaración de Cristo tiene tal poder que transforma un cuerpo en descomposición. Para darle la habilidad a uno que estaba muerto de escuchar. Pero Lázaro, después de recibir en una forma sobrenatural y todo suficiente de parte de Cristo de la habilidad de escuchar, Lázaro tenía que salir y obedecer. Y es eso en lo que está hablando Pedro. Tú y yo somos transformados en el corazón, pero también hemos sido transformados para obedecer. Y él dice, para esto fuisteis llamados por Dios. Fuimos llamados y regenerados por la sola gracia. Y este llamado nos invita a obedecer. Y Pedro dice, para que sigáis sus pisadas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Juan lo dice de esta manera. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Note entonces que hace el mismo juego de palabras. Juan está diciendo, si en realidad tú dices ser regenerado,
Tienes que caminar como Él anduvo. No caminamos para regeneración, caminamos evidenciando esa regeneración. Antes nos era imposible escuchar la voz de Dios y mucho menos seguir la voz de Cristo. Ahora, en razón a lo que Él ha hecho, debemos escuchar y debemos obedecer. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, dice 1 Pedro 2:24. Pedro está diciendo el obstáculo que había para que tú escucharas la voz de Dios y obedecieras ya fue quitado, que fue el pecado. Él murió por los pecados y nosotros estamos muertos al pecado para que ahora vivamos a la justicia. Tienes que obedecer. Por lo tanto, hay un llamado claro y debe ser el eco de nuestras palabras, lo que dice la Escritura. Fijemos nuestra mirada en nuestro amado. Si somos sus ovejas, debemos seguirle, porque claramente Él lo dijo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Así que por nuestro bien, abracemos con gozo los padecimientos, estos vienen por el Evangelio. Caminemos en santidad y en dominio propio, haciendo de la oración nuestro refugio. Caminemos con toda paciencia y siempre dispuestos a cualquier sacrificio por amor de su nombre. El Señor nos ayude, mi hermano.